Bienvenidos sean a escuchar mi opinión de. El día de hoy vengo presentando un tema que considero delicado. En esta ocasión, a diferencia de algunas anteriores, voy a seguir rigurosamente la metodología creada en el podcast, más por tradición que por afición. Vayamos pues a definir crítica, porque ya saben, me encanta definir chingaderas. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra crítica viene de criticar, y es nada más y nada menos que analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia que se trate. También hablar mal de alguien o de algo, o señalar un defecto o una tacha suyos. Y como ejemplo nos da los enunciados. Lo critican por sus declaraciones y le critican su ropa. La Real Academia Española en su diccionario contiene todas las palabras que son usadas en el idioma. Están en constante actualización y cambio. Es una institución con personalidad jurídica propia. Esto quiere decir también que es una entidad civil sin fines de lucro y tiene como finalidad el bien común. Al ser una entidad que registra el uso del idioma y no rige, puede darse el lujo o la permisividad de cambiar y omitir críticas respecto al uso de este. Si alguien realiza una crítica hacia el uso del idioma con fundamento en que la palabra o uso de esta no aparece en los registros de la Real Academia, está equivocado. Lo repito, la Real Academia registra lo que se usa y lo convierte, para definirlo de alguna manera, en un uso formal. Entonces, primero es el idioma y luego el registro. Claro, no puedes registrar algo que no existe y decir solamente majos, esto se acaba de inventar y hay que usarlo así, porque es española, por eso hablé como español. Podemos inferir, por puro sentido común, que el uso apropiado del idioma es de la manera que más personas entiendan. Podemos concluir que, al menos en el idioma, no hay reglas establecidas. Bueno, sí hay, pero derivan del uso común del idioma. No hay nadie que pueda justificar rigurosamente cuál es la manera correcta o incorrecta de expresarse. Lo que sí se puede hacer es no entender lo que se dice cuando se asegura que se habla español. Este es un ejemplo de crítica. Lo que no sabemos aún es si es crítica constructiva o lo contrario. No sé si sería adecuado decir que una crítica no constructiva es una crítica destructiva. Ya saben, por eso de la polarización. La crítica puede destruir a alguien o darle ánimo para cambiar su rumbo hacia un mejor desarrollo. La crítica constructiva tiene como objetivo señalar una oportunidad de mejora. Parte de la buena intención del emisor que desea brindar apoyo. Es de carácter amable y empático. Son acompañadas por valores que todos deberíamos conocer. Todos. Digo deberíamos porque algunos animales no los conocen o practican. Respeto, honestidad, amabilidad y sencillez entre los más importantes, en mi opinión, porque es el podcast de mi opinión. Si eres un pinche criticón, puedes dejar de ser pinche y solo ser criticón. Solo debes tener en cuenta que uno de los primeros pasos para que la crítica sea constructiva proponga un cambio real. Así es, que el cambio se pueda llevar a cabo. Es natural que la crítica se haga en un entorno de confianza. Si no has pensado en esto, piénsalo. Cuando le dices a una persona que te entrega su confianza que está haciendo o actuando de manera errónea, esa persona intentará hacer todo lo posible por cambiar. Es bien conocido que el ser humano está en constante cambio. Dicho cambio es, en mayor medida, para mejorar, ya sea las condiciones de vida, la comodidad, el ambiente que se heredará y un largo etcétera. La crítica sugiere un cambio. Si ese cambio no es alcanzable, si el cambio es imposible, creará una frustración en el individuo. Nadie quiere estar frustrado. Cuando no tengas nada que decir, no digas nada. Una defensa débil fortalece a tu oponente y el silencio es menos perjudicial que una mala respuesta. Charles Caleb Colton. No tengo ni idea de quién era, pero suena interesante.
Si la crítica comprende términos inalcanzables y genera esa frustración, se convertirá fácilmente en una crítica destructiva. Tampoco me encanta ese término, pero lo usaremos para diferenciar. Además de los términos inalcanzables, las críticas destructivas parten de los sentimientos negativos o antivalores. Como siempre lo digo, nada en el mundo es negro o blanco. Existe un matiz en todo. Hay una capa de grises. La crítica no está exenta de esta ley natural del matiz. Esto me lo acabo de inventar porque sonaba bien mamón cuando lo estaba escribiendo. Esta ley, recién inventada, argumenta que todos los aspectos sociales son un matiz. Depende de una serie de factores que una situación se incline hacia un carácter positivo o negativo. La crítica, como un carácter social, contiene todos esos factores que le inclinarán hacia un lado o hacia el otro. ¿Y qué pasa con el gris? Déjame decir que el gris va a depender del criticado. No es solamente cómo se hace la crítica, también contamos con la víctima. Víctima entre comillas. Ya sabemos que cada individuo reaccionará en función de las experiencias vividas, así que si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Comúnmente, la crítica se da por una situación que nos provoca disonancia. Comercial. Si no sabes lo que es disonancia, lánzate el primer episodio de esta temporada. Lo puedes encontrar en las listas de reproducción de YouTube de la cuarta temporada, temporada 4. También en Spotify, ahí mismo están todos los capítulos. Te agradezco de manera anticipada tu like y opinión que dejes en los comentarios en cualquiera de las dos páginas. También está Instagram y el otro que se llama ahora X, que antes era Twitter. Regresando a la crítica y la disonancia, podemos entender que si una persona se encuentra en constante lucha para encontrar la consonancia, podrá usar la crítica como manera de proyectarse. Algunas personas tienden a juzgar o a criticar, ya que para ellos es una forma sencilla de poder sentirse superiores a esa persona, y de esta forma pueden sentirse cómodos y seguros en sí mismos. Las personas pueden criticar tanto en voz alta como en sus mentes constantemente. Porque sí, en mi mente yo puedo pensar lo que yo quiera. Y en mi podcast puedo decir lo que yo quiera. Pero bueno, ¿qué hacer si eres un criticón? El primer paso es el más difícil y sería el paso 0. Descubrir que eres un criticón. Es difícil porque puede ser como una bola de nieve. Empezar con una crítica política hacia los deportes o a la religión. Yo los llamo los grandes criticables de la humanidad. Y luego terminar criticando a tu hermanita por escuchar a BTS. Después de esto, debes reconocer las emociones comunes que hay en ti al criticar. Haz un ejercicio de reflexión simple ante las críticas continuas. Pregúntate por qué lo haces o qué sientes hacia esa persona o situación. Es importante el acompañamiento de un profesional para poder descubrir raíces que están ocultas o que has evadido por mucho tiempo que se han manifestado a través de la crítica. Ahora que ya sabemos qué es la crítica, como dice un camarada que hace videos, se viene lo mero bueno. Existe una lista de movimientos, actitudes, estilos de vida y modas a las que he bautizado como criticables. Está bien, no soy yo. Simplemente, si analizamos la naturaleza, podemos descubrir que son fácilmente criticables. Quien me conoce sabrá que siempre criticaré cualquier cosa que carezca de sentido o de esencia. Todo debe tener un porqué. El feminismo no es un movimiento vacío. Sin embargo, algunos seguidores de este movimiento sí lo son. Descubrirlos es bien fácil. El movimiento feminista surge por la necesidad de igualdad entre hombres y mujeres. Esta es solo una de sus partes. Esta igualdad es buscada por un sector de la población, mayormente femenino, claro, que se siente menospreciado por los dirigentes masculinos de instituciones públicas y privadas, claro. No carecen de fundamento ante tal aseveración. Claro, históricamente está demostrado. Solo basta con buscar las estadísticas de las empresas y hacer un filtro por género biológico. Es fácil predecir que en la mayoría, más de la mitad,
serán hombres, salvo aquellas actividades o roles que están estrictamente encasillados en que se deben realizar por una mujer. Aquí está, lo escribí, es que eso me lo inventé, perdón. A menos que sean, como dicen algunos, trabajo de mujeres. Piénsenlo. Hasta hace algunos años había secretarias, pero no secretarios, maestras de preescolar y muy pocos maestros de preescolar. El movimiento feminista que busca la igualdad no carece de fundamento. Quien pudiera carecer de fundamento para convertirse en un elemento fácilmente criticable es aquella mujer que asegura que se le tiene que dar un puesto que desee solo por el hecho de ser mujer. Hace un tiempo veía un video de un vato que hace una entrevista a mujeres al azar, y no tan al azar, en una marcha feminista en España. Las entrevistadas aseguraban que el patriarcado estaba menospreciando a las mujeres porque les impedía encontrar puestos de trabajo, ya que era un requisito ser hombre. El entrevistador, mañosamente a mi parecer, dirige la entrevista a los requisitos para pertenecer al cuerpo de bomberos. Así como en las películas, el ser bombero requiere una serie de capacidades físicas y mentales que los aspirantes deben demostrar en exhaustivas pruebas. Después de eso, deben poder mantenerlas. No es nada más pasar la prueba y ya, güey. Tienes que mantenerlas. La cuestión con las entrevistadas es si están de acuerdo en que los requisitos sean iguales entre hombres y mujeres, ya que las pruebas físicas que deben hacer las mujeres son menos exigentes que las de los hombres. Claramente las feministas en busca de la igualdad no saben qué decir. Algunas dicen que está bien que se queden así, las mujeres harán menos. Otras, menos polarizadas, más equilibradas y difícilmente criticables, explican que es un riesgo que se debe afrontar para poder tener una igualdad real. Con esas mujeres no tengo problema. El problema son las otras que no entienden el movimiento, no entienden el fundamento y claramente están buscando un beneficio propio. No se dan cuenta que están actuando de igual manera que lo que están buscando eliminar. Dentro de las muchas cosas criticables que existen están las 3 intocables para la vida social sana. Esta tríada solo es intocable en sentido figurado. Es como para guardar apariencias. Pueden causar descontento social. Han llevado a guerras, asesinatos y descontento familiar durante décadas. Estoy hablando de la religión, la política y los deportes. Primero empezaré por la que a mi parecer suena más irrelevante para la vida cotidiana. Pensemos por un momento cómo sería la vida sin deportes. ¿No sería muy diferente a lo que es? ¿O sí? Los deportes sirven para el autodescubrimiento, el desarrollo personal, cuando se practican. Cuando se es aficionado, se pierde un poco el sentido. Estoy hablando particularmente de los enfermos del fútbol soccer. No voy a ser tan incisivo con los adictos al fútbol, pero no puedo evitar guardarme mi opinión. Todos los apasionados, seguidores de algún deporte, me provocan una especie de pena ajena. Hablando de pena ajena, los religiosos, en extremo, también me dan esa impresión. En mis escasos 30 años de vida, 34, he conocido personas que profesan algunas religiones que parecen no menos que ridículas. Los Testigos de Jehová es una de esas religiones que me provoca pena ajena. Si tuviera que hacer una crítica, no sabría por dónde empezar. No me juzguen, no es que no respete, pero sí me parece más que ridículo y carente de sentido. Por tanto, alguien que defiende algo ridículo y carente de sentido compartirá dichas cualidades. Cualidades, entre comillas, es lo contrario de cualidades, no sé cuál es el antónimo. Lo mismo pasa con la política, últimamente con el personaje más representativo de la política mexicana. No es difícil sacar conclusiones al respecto. Para comprender o tener interés en temas políticos es necesario tener algo de conocimiento estadístico. Énfasis en conocimiento y énfasis en estadístico. Este conocimiento estadístico se adquiere en la educación media superior, más o menos, que comprendería a grandes rasgos el bachillerato. Según datos del INEGI, la escolaridad promedio de la población con 15 años o mayor al 2020 era de 9.74 años de estudio.
Si tomamos en cuenta que el preescolar, primaria y secundaria corresponden a nivel mínimo obligatorio y corresponden a 1, 6 y 3 años respectivamente, podemos darnos cuenta que esos 10 años de ir a la escuela se cumplen casi estrictamente. 9.74 años de educación promedio son los 10 años de educación básica, incluso menos, porque hay gente que no fue al preescolar. ¿Cómo podríamos esperar que ese nivel educativo y carente nos dé como resultado un pensamiento crítico profundo de una situación política? Simplemente no hay manera. Imposible, no existe. No hay manera en que la gente que está preocupada por formarse un futuro se preocupe o más bien se interese por aspectos que parecen tan alejados de la vida diaria. Claro que podemos ayudarnos de los medios de comunicación actuales, pero de manera criticable están contaminados, sumamente contaminados. Así como yo, cualquiera puede publicar y dar a conocer información de manera masiva, aun si esa información no es correcta o incluso si no es verificable. No es de sorprender, la gente tiene la creencia que si algo se repite 1000 veces debe ser cierto, pero yo tengo otros datos. Y la teoría de que quien habla de forma más sencilla es quien va a tener más sentido, al menos de manera superficial. Al ser humano no le gusta pensar, no le gusta investigar y claro que tiene sentido. No queremos gastar energía en cosas que parecen estar lejos de afectarnos o al menos no parecieran afectarnos directamente. Esta es la causa de la renuencia a indagar de qué manera podemos hablar, criticar y dar una opinión en temas controversiales como deportes, religión y política. A pesar de todo eso, a pesar de la aversión que tiene la gente de dar una opinión o de respetar otra, yo nada más y nada menos quiero hacer énfasis en que siempre, siempre, siempre se dé su opinión. Finalmente y como siempre, gracias por escuchar, compartir, reaccionar y sobre todo, opinar.